Amigos, muy buenos días, son las 7:21 de la mañana y el día de hoy vamos a ir a una excursión porque vamos a hacer un tour para poder conocer una de las 7 maravillas del mundo, que es el Chichén Itzá, y es una de las cosas importantes que teníamos que hacer, así que es imperdible poder estar aquí y no ir a visitarlo. Así que nosotros contratamos un tour y este va a ser el transporte que nos va a llevar a varios sitios que vamos a conocer el día de hoy. Así que quédate aquí porque este video viene cargado de información y además es muy bonito todo lo que vamos a ver. Así que sígueme. Y los que no me conocen, mi nombre es Carlos Luis, bienvenidos a mi canal de YouTube. México, tierra de historia, misterios y maravillas ancestrales. Hoy me encuentro en uno de los lugares más impresionantes del mundo y maravillas del mundo moderna, como lo es el Chichén Itzá, un sitio lleno de secretos y rituales mayas que han resistido el paso del tiempo. Bienvenidos a ¿Qué haces, Carlitos? Amigos, y hemos llegado a las ruinas de Coba. Bueno, amigos, no pasaron ni 2 minutos y empezó a caer un palo de agua. Tuvimos que comprar estos ponchos para poder estar un poquito más secos. Esto me costó 60 pesos. Vienen siendo como aproximadamente como $4, $3. Cuando vengan yo creo que tienen que traerse esto. Creo que sale más barato en cualquier otro lugar que aquí. Es muy necesario, llueve demasiado aquí. Ya estamos preparándonos para dirigirnos hacia las ruinas de Coba. Yo no sé si ustedes sabían que los mayas fueron las personas que inventaron el chicle. Pues claro que sí. Ellos inventaron el chicle a través de la resina de los árboles. Cuando caía la resina de los árboles, ellos lo tomaban y ellos lo masticaban y esto se convertía en algo chicloso, y esto después, con el paso del tiempo, llegaron unas personas, tomaron esa información y le introdujeron sabores. Esta empresa que llegó y popularizó se llama la empresa Chicle Adams. Así que así aprenden un poquito que los mayas siempre fueron unas personas mucho más avanzadas en ese tiempo. Coba fue un importante centro de comercio y político entre los años 600 y 900 después de Cristo. Poseía caminos de piedra que conectaban con distintos sectores de la ciudad y otras ciudades mayas. Uno de sus principales atractivos turísticos es la pirámide de Nohochmul, que mide más de 42 metros de altura y es una de las más altas de la península de Yucatán. A diferencia del Chichén Itzá, hasta hace poco se permitía escalar para disfrutar de una de las mejores vistas espectacular sobre la selva. Amigos, y sean bienvenidos a Valladolid, aquí en la Riviera Maya. El pueblo de Valladolid es conocido por su gran arquitectura antigua, colonial, y también por lo que es la fuente que está en la parte de aquí de atrás. En este lugar fue donde llegaron los españoles y crearon la Nueva España. Muchos españoles llegaron en barcos desde Cuba para tratar de apoderarse de estas tierras, pero los mayas los enfrentaron y los acabaron a casi todos, y quedaron 2 personas solamente vivas. Quedó un oficial, que era un guerrero español, y quedó un sacerdote, y este sacerdote creó esta iglesia que vemos aquí en la parte de atrás. El templo de San Servacio fue construido originalmente en 1545 por orden de Francisco de Montejo, el conquistador de Yucatán. Sin embargo, en 1705 fue demolido por orden del obispo Pedro de Ríos, debido a un evento trágico conocido como la Matanza de los Alcaldes. En este suceso, 2 funcionarios españoles fueron asesinados dentro de la iglesia en un conflicto entre facciones de élite colonial. Para purificar el lugar, se ordenó la demolición completa del templo y fue reconstruido en el mismo sitio, pero con orientaciones distintas. Quiero contarle un dato curioso sobre estas sillas que están aquí, estos bancos que colocan en las plazas. Antes se decía que uno tenía que mirar a los ojos a la persona con la que estaba uno hablando. Decían que estos eran los bancos para los enamorados, porque tú te sentabas aquí y la otra persona se sentaba del otro lado
y podían tomarse de la mano y mirarse mientras conversaban y tomaban un rato largo para después enamorarse. Estos bancos los van a ver mucho por toda la ciudad, lo que es Tulum, Cancún y aquí en Valladolid, que viene siendo la ciudad colonial. Otra cosa que también van a ver es personas con batas largas y adornos florales aquí en el pecho. Esa es su vestimenta tradicional y estas personas lo usan casi a diario. ¡Hey! ¡Aguas, aguas, güey! ¡Suscríbete al canal, güey! ¡No manches! Bueno amigos, aquí en el tour también te traen a un cenote y nosotros vamos a conocer el cenote Chichicán. Así que les presento la entrada porque ya nos vamos a preparar para poder ingresar, pero para que sepan, antes de ingresar hay que hacer una reverencia y pedirle a los dioses poder entrar y poder bañarnos. ¡Wow! Se dieron una cerveza. ¡Qué desperdicio! Oh, Dios mío, ¿qué dirán los dioses? Después de recibir esa bendición por el chamán, señores, a mí ni mal de ojo me iba a caer, así que nos fuimos caminando hacia la otra área que nos tenían preparado para que pudiéramos comprar algún souvenir que nos quisiéramos llevar de la visita a este cenote. Cuando los españoles llegaron aquí a México, ellos decían que ellos iban a llevar estas piedras a España porque estas piedras cuando les pega el reflejo del sol cambian de color. Y ellos llenaron los barcos de estas piedras, también son sagradas para los mayas. Y en el trayecto todos los barcos se hundieron, así que no llegaron estas piedras allá. Y también las utilizan como para hacer masajes. Son piedras completamente lisas, negras, pero cambian a color dorado. Por eso es que decían que como que iba a ser el nuevo oro, la nueva piedra preciosa, y lo querían llevar para España para ya venderlo y hacer negocio. Les digo una cosa, este viaje para acá, para México, yo creo que se va a llamar la lluvia sagrada porque de verdad que nos ha llovido todo el viaje, pero no importa porque la hemos pasado brutal, así que nada le quita lo bueno y nosotros seguiremos, ahí vamos a lucharnos en el cenote. Les voy a mostrar a ustedes qué tal es esto, porque esto es un lugar sagrado para los mayas y nosotros vamos a disfrutar de ello. Les voy a decir algo, esto me parece muy peligroso, esto por aquí, miren, ese huequito ahí cabe algo, pero bueno, yo creo que no debe haber pasado nada porque lo hubiesen puesto más seguro. Decirles que si vienen para acá, para los cenotes, deben tomar en cuenta de que no pueden colocarse protector solar, o si se van a colocar, por favor tienen que bañarse antes de poderse meter, porque estas aguas las toman las personas que viven aquí, pero ojalá nadie orine porque qué chimbo. Imagínense. Miren los peces negros que están allí. Y miren lo brutal que es esto, miren. Los cenotes son pozos naturales de agua dulce formados por el colapso del techo de cavernas de piedra caliza, dejando al descubierto un río subterráneo, y son muy comunes en la península de Yucatán. Los mayas consideraban los cenotes como sagrados y eran su principal fuente de agua y creían que eran puertas al inframundo. Algunos, como los cenotes sagrados del Chichén Itzá, fueron usados para rituales y sacrificios. Hoy en día son destinos turísticos populares para nadar, bucear y explorar la biodiversidad de la región. Así que si vienes a la península de Yucatán, es imperdible poder venir a visitarlo. Debo decirles que hay muchísimos cenotes en todo Yucatán y este está incluido dentro del paquete del tour. Ustedes ya conocen la primera palabra que significa chi, boca, ¿ok? La segunda palabra vendría siendo chen, que significa pozo. Tenemos 4 pozos o cenotes, uno en cada punto cardinal, y acaban de descubrir un quinto debajo de la pirámide principal. Hay nuevos descubrimientos, muchísimos más de los que se imaginan. Y bueno, la tercera palabra viene siendo Itzá,
que sus grupos de mayas, de gente de mucho conocimiento que vivía en esta ciudad, arquitectos, ingenieros, astrónomos, matemáticos, que la gente consideraba brujos o magos. La última palabra se le ha quitado la H, porque dicen los españoles que no suena, pues para qué la quieres, ¿sí? Pero en maya sí suena ja. Okay. Entonces significa agua. No solamente se la quitaron a Chichén Itzá, también se la quitaron a Copjá. En vez de Cobá debería ser Copjá, la ciudad del agua turbia. Chichén Itzá tiene 3 etapas constructivas. Una, al igual que Cobá, 300 años antes de Cristo. Juan Arango, casi gratis, hermano. Después de entregar los tickets a la entrada del Chichén Itzá, te vas a conseguir muchos locales de artesanía, hermosos cada uno. Mira, trabajos en piedra, tallados. Vale mucho la pena también comprar algo de esto para llevar un recuerdo especial, y que más que un recuerdo es que aquí, en una de las maravillas del mundo moderno, vale la pena. Este que está aquí es el templo de Kukulcán. Este que está aquí viene siendo la plataforma de los guerreros. Este pequeñito que está aquí viene siendo el mercado. Este viene siendo la plataforma de Venus, plataforma de los jaguares y águilas, y este viene siendo el juego de la pelota. Estar frente a una de las maravillas del mundo moderna te deja sin palabras. Contemplar cómo estas personas crearon civilizaciones tan grandiosas en tiempos remotos te hace reflexionar sobre el increíble nivel de ingenio y conocimiento que poseían. Nos comenta la guía que aquí, en lo que es la pirámide del Chichén Itzá, cuando la luna se alineaba con la punta de la pirámide, ellos tenían que hacer rituales de regalos a los dioses. Era dándole una simbología y un tributo a el planeta Venus. Entonces, aquella pirámide pequeña que estamos viendo allá atrás, se subía la mujer más linda de la tribu, al igual que en esta pirámide que está aquí atrás. Cuando ellos se montaban, ellos allí tenían ofrendas de oro, frutas, piedras preciosas para después lanzarse al cenote. Otra cosa que también deben saber, todavía están haciendo descubrimientos. Por ejemplo, se descubrió hace poco que la pirámide se encuentra debajo un cenote, y era un cenote sagrado, y era un cenote exclusivamente para los dioses y para los reyes que podían disfrutarlo. De verdad que la cultura maya te va a sorprender muchísimo, porque además de ser unos grandes astrólogos, unos grandes matemáticos y unos grandes científicos, encuentran estas estructuras tan espectaculares y súper llamativas en el mundo. ¿Sabían que hace muchos años se pensaba que este terreno estaba completamente maldito? Pues no. Llegaron unos estadounidenses y vieron lo poco que se mostraba de la pirámide, y ellos quisieron comprar el terreno. Nadie quería tener esta área, y ellos compraron el terreno por $17. Luego ellos llegaron y empezaron a tratar de restaurar la pirámide para poder sacar todas las riquezas que tenían dentro de la pirámide. Pudieron extraer muchos artículos. Incluso se dice que la extracción de estos minerales y estos recuerdos y estas ofrendas que hicieron los mayas a los dioses es uno de los robos históricos más grandes del mundo. Por lo menos no se pudieron llevar la pirámide, pero sí trataron de llevarse otra de las ofrendas que están dentro de la pirámide. Hay más de 3 pirámides. Hay una pequeña, hay una mediana y una grande. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaba un rey a los 52 años de haber pasado, el rey quería reconstruir toda esta área, quería que la pirámide principal fuera más y más grande. Por eso era que siempre estaban en plena reconstrucción cada 52 años. Para que vean lo que eran estos grandiosos ingenieros, lo que crearon aquí en este templo, que es el del Kukulcán, que fue el último rey que colocó esta pirámide mucho más grande. Te sorprenderá ver muchas personas aplaudiendo frente al templo de Kukulcán. Este emite un sonido parecido a la de un ave. El sonido rebota en la parte de arriba y produce ese sonido de un ave.
Esta estructura que está aquí atrás está en el área de lo que es el Chichén Itzá, pero esto todavía se está estudiando y se está descubriendo y se está reconstruyendo, porque hay muchas columnas de estas paredes que estaban aquí, estaban derrumbadas y tuvieron que volverlas a armar para poder obtener estas estructuras. Por lo menos aquí en el Chichén Itzá se queden con lo que es la estructura de Kukulcán, sino que también deben venir a conocer esto. Miren esto, por favor. Hay muchísimas ruinas, hay muchísimas, y me encantaría haber pagado un guía personal para que me explicara absolutamente todo, porque hay demasiada información importante de las que nosotros no sabíamos de los mayas. Esta visita a la península de Yucatán nos ha permitido conectar profundamente con la herencia y la magia de la región. Cada lugar, con su singularidad, ofreció una ventana al pasado y una experiencia única. En conjunto, este viaje nos enseñó que la riqueza cultural y natural de Yucatán es un tesoro invaluable. Invitamos a reflexionar sobre la importancia de preservar estos espacios históricos y naturales para futuras generaciones. Yo me despido de ustedes pidiéndole, como siempre, que se suscriban al canal, que le den me gusta y que puedan apoyarme en los próximos videos que se vienen mucho más adelante. Un abrazo, se les quiere muchísimo y como siempre, chao, sayonara.